Bendiciones hermanos y amigos. En este nuevo video estaremos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 19, donde ya estaremos dándole final, estaremos finalizando, en este caso ya lo que sería este periodo de 7 años, profetizado en este caso por medio de Dios y su Espíritu Santo, y por medio de este ángel, por medio del cual le fue revelado el libro de Apocalipsis a Juan, a este apóstol muy amado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya en este video estaríamos concluyendo lo que sería desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Donde ya aquí vimos el comienzo en este caso, después del arrebatamiento vimos el comienzo de el anticristo y todo lo que conlleva en ese periodo de tiempo de 7 años hasta la culminación de esos 7 años con la segunda venida de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? De hecho, ya hablé con mayor profundidad en un video anterior que el título se llama La segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Su segunda venida. Yo ya detallé de una mejor manera, dando más evidencia bíblica, tomando en cuenta Mateo 24, Mateo 25, ¿verdad? El juicio a las naciones en su segunda venida aquí, ¿verdad? Y también tomé en cuenta Apocalipsis 19. En ese video traté de dar la evidencia máxima en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, ya en este video solo voy a dar lectura en cuanto al Apocalipsis 19 y tratar de explicar lo que Apocalipsis 19 dice, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar estos 7 años de tribulación, la ira del Cordero, y gran tribulación, la ira de Dios. Ya para finalizar vamos a leer Apocalipsis 19 para luego entrar a Apocalipsis capítulo 20, donde ya viene lo que sería el milenio, ¿verdad? Ya en el milenio estaremos hablando con respecto al milenio, dando la evidencia bíblica que habla con respecto al milenio. Luego del milenio viene el juicio final, ¿verdad? El juicio final, donde ya de ahí dará comienzo a la nueva creación, a Jerusalén, en los cielos nuevos, en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Entonces, continuamos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 dice así: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, ¿verdad? Esa ramera ya la vimos, ¿a quién se refiere? O al menos la describe las características con respecto a quién se refiere. En este caso es un poder religioso mundial. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahí me detengo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, para argumentar, refutando lo que Luis Toro, por ejemplo, enseña, que él dice claramente que Apocalipsis 17 y 18, que esta gran ramera o Babilonia, la cual está describiendo en estos dos capítulos, Luis Toro dice que no se refiere a la Iglesia Católica ni a Roma, ¿verdad? Sino que se refiere a Jerusalén. Y él saca o da un versículo que claramente lo dice claramente el Señor,
donde el Señor ve o tiene, en este caso a Jerusalén la tiene como, o la considera como una ramera, ¿verdad? Que ha fornicado, ¿verdad? En este caso, la gente, los judíos en Jerusalén se han mezclado en el pasado como adorando a otros dioses, ¿verdad? Rindiendo culto a otros dioses. Entonces también fue considerada así por el Señor y lo dejó por escrito. Pero esta ramera es muy diferente, ¿verdad? Porque tanto como el pueblo de Israel en el pasado fornicó, ¿verdad? Fornicó de la fe, mezclándose con otros dioses, mezclando su fe con otros dioses, también para la iglesia de Jesucristo. Hablando de Jerusalén, eso fue en cuanto al pueblo físico terrenal de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento. Entonces, esas palabras de parte de Dios para con Jerusalén fueron para el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento, porque realmente todos lo sabemos que el pueblo de Israel sí lo hizo, sí fornicó ante Dios en cuanto a lo espiritual, mezclándose con otros dioses, ¿verdad? Con otras naciones a las cuales Dios le prohibió que se mezclara con otras naciones, ¿verdad? En cuanto al credo, en cuanto a su fe. Y vemos claramente que en el pueblo de Israel fueron introducidos falsos dioses. Israel se mundanalizó, ¿verdad? Se mezcló con el paganismo, con esos falsos dioses, se corrompió, fornicó, ¿verdad? Entonces ahí el Señor por medio de este profeta les habla y exhorta o se expresa de esta manera ante Jerusalén como una ramera, ¿verdad? Sí, en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que el libro de Apocalipsis está hablando a futuro, nos está revelando a futuro lo que va a suceder. En este caso, en este caso ya está sucediendo, ya sucedió, ya estamos a punto de que todo esto inicie, ¿verdad? De que todo esto inicie, ¿verdad? Pero cuando esto le fue revelado, cuando el libro de Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan, para él y para todos los que en aquel tiempo vivían, esto era a futuro, todo esto era a futuro. Ya ahora para nosotros en nuestro tiempo ya se nos hace algo presente, ¿verdad? Ya podemos ver con claridad y entender eh, con muchísima claridad las características, las descripciones que Apocalipsis capítulo 17 nos está dando, ¿verdad? Especificando a esta ramera, a esta mujer, cómo está vestida, cómo se comporta, cómo ha fornicado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El poder que tiene ante las naciones, ante los reyes del mundo entero. Entonces, esta ramera ya no es para Jerusalén, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto ya es para la iglesia, para el Nuevo Testamento. Esta revelación ya es con respecto al Nuevo Testamento. Entonces, con esos argumentos, claramente se queda inválida esos argumentos que Luis Toro da, ¿verdad? Como muchos otros apologéticos católicos para defender a su iglesia, queriendo hacerle ver a la gente que no es verdad, que esta iglesia no representa a la iglesia católica, que representa a Jerusalén, pero eso es completamente falso, ¿verdad? Como ya lo acabo de explicar. Y vamos a ver aquí, me detuve en el versículo 3 para ver claramente este dato. Dice así, versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de ella, el humo de esta ramera, de esta falsa religión, de esta iglesia que se paró el cuello diciendo que era la iglesia de Cristo por casi 2000 años, ¿verdad? Donde la iglesia ya estaba reinando como reyes, con reyes y sacerdotes, ¿verdad? Antes del milenio, esta iglesia ya está reinando sin Cristo, ¿verdad? Con un líder, en este caso, el Papa, y los sacerdotes ya están siendo sacerdotes, ya son sacerdotes, supuestamente, del Dios Altísimo.
Y Jesucristo para su iglesia genuina, la cual hemos hablado, ya la expuse, ¿verdad? Ya he hablado de ella, la iglesia de Jesucristo, la cual va a ser arrebatada, la iglesia genuina. Para nosotros como iglesia sí está profetizado y está revelado que nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Jesucristo. Reinaremos, seremos, pero en este momento ya somos considerados como que ya somos, pero aún no estamos asumiendo ese papel del sacerdocio, aún no estamos reinando nosotros. ¿Por qué? Porque aunque ya está eso garantizado para nosotros como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, ya tenemos esa herencia, ya tenemos esa esperanza, esa promesa, ya tenemos esa promesa. Por el momento no lo estamos efectuando todavía. Ahorita nosotros simplemente somos siervos de Dios predicando estas buenas noticias nuevas de salvación, predicando el evangelio. Ahorita nosotros no somos o no estamos siendo considerados como sacerdotes y reyes gobernando por el mundo entero. No, ahorita nosotros, la iglesia de Jesucristo genuina, estamos al servicio de Dios, predicando el evangelio como ovejitas. Pero para nosotros como iglesia ya fue prometido que seremos sacerdotes del Dios Altísimo y reinaremos como reyes juntamente con Jesucristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores para el milenio, después de que Jesucristo venga en su segunda venida y juzgue en la batalla del Armagedón y juzgue las naciones, ¿verdad? Vendremos con Él, ¿verdad? Como iglesia genuina, para entonces entrar al reinado milenial, donde entonces sí la iglesia verdadera y genuina de Jesucristo, la cual fue comprada a precio de su sangre, con la muerte de su alma, ¿verdad? En reemplazo de la nuestra. Entonces sí, vamos a poder reinar por 1000 años como reyes y sacerdotes, pero eso será en el milenio para con su iglesia. Nosotros como iglesia estaremos con Jesucristo desde Jerusalén, en Israel, gobernando a todas las naciones. Ahora sí, como reyes y sacerdotes, ya no andaremos ahí predicando el evangelio como siervos, ahora vamos a ser reyes y sacerdotes en el milenio, reinando al lado de Jesucristo, del Rey de Reyes. ¿Por qué Rey de Reyes? Porque Él va a ser el Rey de todos nosotros, que también seremos reyes en el milenio. ¿Ok? Entonces, eso está facilito de entender. Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia católica? Ellos ya están reinando. Ellos ya están reinando, porque de hecho ellos no predican el evangelio, pero pues ¿qué evangelio van a predicar si ellos no conocen este evangelio? Lo rechazan, lo escupen. Aunque dicen creerlo y aunque sí, no, sí está bien, Cristo murió por nuestros pecados, pero ese pero es una escupitada. Pero tienes que bautizar al niño, tienes que hacer la comunión, hacer la confirmación, tienes que comer la hostia, tienes que hacer buenas obras, te tienes que confesar con el cura, tienes que hacer penitencia, tienes que rezar el Santo Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces eso ya invalida el evangelio genuino que yo he venido predicando claramente. Ellos ya están predicando un evangelio diferente, por lo cual en ellos se cumple lo dicho por Gálatas 1, del 6 al 9, ¿verdad? Que dijo el apóstol Pablo, si algún otro o alguno de nosotros incluso viene, o incluso algún ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, aunque ellos dicen que también predican al mismo evangelio, el mismo Jesús, en realidad es mentira, no lo hacen. Tú ves una misa y escucha a ver si predican el evangelio, a ver si le predican a la gente que se arrepientan, que los está esperando el infierno, que están condenados, que necesitan un Salvador, que necesitan depositar su fe en el evangelio. Ves y escucha a ver si predican eso. No, solapan todo. Solo ves y confiésate con el cura, come la hostia y ya tienes la vida eterna porque estás comiendo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y eso, no te bebes la sangre, nomás te comes el cuerpo. La sangre toda se la bebe el cura, ¿verdad? Doblemente invalidan el evangelio, la palabra de Dios, pero bueno,
Entonces vemos que esta iglesia ya está reinando sobre la tierra, ya lleva casi 2000 años reinando ella con sus sacerdotes, con un rey, ¿verdad? En la cabeza que es el Papa, y de ahí los curas, obispos, cardenales, ¿verdad? Por categorías cada uno en su posición están reinando. Ellos ya están reinando, ya son sacerdotes, ya se asignan el nombre de sacerdotes. Entonces ellos ya están reinando sobre los reyes de la tierra, ya tienen a los reyes de la tierra bajo su control, ¿verdad? Como lo vimos aquí claramente en Apocalipsis 17. Entonces, nada que ver. Esta no es la iglesia de Jesucristo por ningún lado. Una iglesia falsa. Entonces vemos claramente aquí que dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, como lo vimos en Apocalipsis 18, que esta ramera ya no volverá a tener más existencia, desaparecerá por completo, por los siglos de los siglos. Lo leímos en Apocalipsis 18, en el video anterior, ahí lo expliqué claramente. Entonces, prácticamente esta ramera dejará de existir para siempre, y el humo de su tormento, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Se acabó esta falsa ramera, esta falsa iglesia, se terminó para siempre, dejó de reinar, se terminó su reinado de esta falsa iglesia, para luego venir Jesucristo con su verdadera iglesia genuina a reinar en el milenio, ahora sí, con sacerdotes y reyes instituidos por Jesucristo, ¿verdad? Ya en el tribunal de Jesucristo, acá, ¿verdad? Una vez que fue arrebatada la iglesia, fue llevada al tercer cielo a presentarse ante el tribunal de Jesucristo para ser juzgada y evaluada la iglesia del Cordero, para ser asimismo recompensada por cada buena obra que haya hecho aquí en la tierra. El Cordero Jesucristo va a recompensar a sus siervos, a sus hijos, a su iglesia, a su cuerpo, a nosotros. Jesucristo en el tribunal nos va a recompensar, nos va a asignar algún puesto, ¿verdad? O algún lugar en específico en el milenio para reinar nosotros como reyes y sacerdotes. Él nos va a dar ese mando ahí en el tribunal, en el tercer cielo. Luego pasaremos a las bodas del Cordero en el mismo cielo, para luego venir ya como esposa del Cordero, ¿verdad? Como un rey con su reina, ¿verdad? Montados a caballo, ¿verdad? Detrás de su caravana, ¿verdad? Una caravana detrás de ellos, de siervos, como en este caso los santos ángeles. Vendremos ya con el Cordero en la batalla del Armagedón para entonces venir ya a reinar por el milenio, ya como esposa del Cordero, el rey reinando con su esposa, con su reina, la cual ya fue coronada, ¿en donde? En el tribunal de Jesucristo, en el cielo, después de que fue arrebatada, ¿verdad? Entonces esa es la correcta enseñanza de las Santas Escrituras. Entonces, aquí vemos claramente que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Prácticamente esta iglesia dejará de existir por completo, se extinguirá, se terminará su reinado, esta iglesia católica, para luego Jesucristo en su segunda venida venir, entonces sí, a reinar por 1000 años y a establecernos a nosotros ya en nuestros lugares en el mundo entero, donde estaremos reinando como reyes y sacerdotes, siendo ya la esposa del Cordero, el rey reinando con su reina. Y te pregunto, en este caso la Iglesia Católica, ella dice que es la Iglesia de Jesucristo, los curas, cardenales y obispos, y incluso el Papa, ellos ya están reinando sobre la tierra. Y eso es obvio, ellos ya están reinando sobre la tierra. Y la pregunta que yo hago es, ¿y en dónde está Jesucristo? ¿En dónde está Jesucristo reinando con su supuesta esposa a las naciones? ¿Dónde está Jesucristo reinando con su esposa? ¿Dónde está el rey reinando con su reina ahorita? No está, no está, solo es el Papa, el supuesto representante de Cristo, el famoso Ophilis Dei, ¿verdad? El representante de Dios aquí en la tierra.
O sea, qué bofetada le dan al Señor. ¿Cuál representante de Dios aquí en la tierra? El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo somos nosotros los que hemos sido bautizados con el mismo Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, este Papa queriéndose asignar a sí mismo que él es como si él fuera Jesucristo. O sea, como haciendo ver que el Espíritu Santo no existe. O sea, no necesitamos al Espíritu Santo. Para eso estoy yo, el Papa, sentado aquí en el trono de Roma, desde el Vaticano, reinando sobre todas las naciones. Yo soy el Ophilis Dei, yo soy el representante de Dios aquí en la tierra, yo, el Papa. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué? O sea, como que el Papa en este caso se la está queriendo dar, o le están queriendo dar ese atributo como si él fuera Jesucristo, ¿verdad? O como si él fuera parte de la Trinidad, y no es así. Entonces vemos claramente que esta es la iglesia falsa, completamente falsa, la ramera de Apocalipsis 17 y 18, la cual el humo de ella no sube por los siglos de los siglos, no subirá por los siglos de los siglos, desaparecerá. Y más adelante vamos a ver claramente cómo de Jerusalén sí sigue hablando la Biblia. Eso lo vamos a ver en el milenio y Apocalipsis 22, 21, 20. Incluso Apocalipsis 21 y 22 vamos a ver claramente cómo describe la palabra con respecto a cómo se expresa cómo se expresa el Espíritu Santo de Dios, cómo se expresa Dios mismo. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, cómo se expresa el Señor, diferente a cómo se expresó de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo se expresa el Señor de Jerusalén ya en el Nuevo Testamento. La llama desde la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo en poder y majestad, ¿verdad? La llama santa, la santa ciudad de Jerusalén. ¿Cómo? Para Luis Toro, que dice que Apocalipsis 17 y 18 se refiere a Jerusalén, ¿cómo es que aquí el Señor está diciendo que esta Jerusalén va a dejar de existir para siempre? Y luego hace mención de ella o de una nueva para la eternidad o incluso para el milenio, porque la Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22 no es la misma Jerusalén del milenio. La nueva Jerusalén, esa ciudad, ¿verdad? Hermosa, perfecta, creada de oro puro y de puro oro, esa la vemos claramente en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 9 en adelante, ¿verdad? Y Apocalipsis 22. Pero en el milenio, esa Jerusalén de la cual habla Apocalipsis 21 del versículo 9 en adelante y todo el capítulo 22, esa Jerusalén es para la nueva creación. Esa Jerusalén es para después del milenio, para después del juicio, cuando ya entonces Dios venga a crear esa nueva creación, ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Entonces esa nueva Jerusalén, la cual nos fue prometida desde Abraham se la prometió, ¿verdad? Esa nueva Jerusalén ya es para la nueva creación y descenderá del cielo, pero ya en la nueva creación creada por Dios. Pero para el milenio, donde vamos a estar reinando aún sobre esta misma tierra, ya restaurada, ¿verdad? En un paraíso como en el huerto del Edén, en el tiempo de Adán y Eva, para este milenio Jesucristo va a reinar en esta Jerusalén terrenal, pero ya renovada, ya restaurada, ¿verdad? Desde el mismo pueblo de Israel, ahí se va a encontrar esa famosa Santa Sede, en Jerusalén. Y desde Jerusalén, de esta tierra, de esta Jerusalén terrenal, Jesucristo va a reinar por 1000 años. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que si fuera Jerusalén, como dice Luis Toro, si así fuera, si realmente estuviera hablando de Jerusalén en Apocalipsis 17 y 18, entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo va a reinar desde Jerusalén en el milenio? Si Jerusalén, conforme a la interpretación de Luis Toro, dejará de existir para siempre. No tiene sentido, amigo y amiga que me escuchas. No, simplemente no tiene sentido, no tiene lógica y la Biblia no se contradice. Somos nosotros los que, como seres humanos, los que le damos erróneas interpretaciones
o torcemos o tuercen estos falsos líderes religiosos, tuercen la escritura a su conveniencia, la tuercen, ¿verdad? Y la malenseñan, la malinterpretan, ¿verdad? Para engañar a las personas, para seguir teniendo a las personas engañadas, esclavizadas a un sistema religioso, ¿verdad? Completamente opuesto a la palabra de Dios. Entonces, vemos claramente que nada que ver, ya quedó completamente argumentado y más adelante lo vamos a especificar más, que es obvio o todo indica, todo apunta claramente a que esta iglesia, esta mujer está siendo representada por la Iglesia Católica, la cual dejará de existir y solamente el Cordero, solamente Dios, en este caso Jesucristo igual, solo ellos van a poder derrocarla y destronarla de su trono, solo ellos. De ahí en adelante ningún hombre ha podido. Y en eso sí ha tenido la razón Luis Toro, que ningún hombre ha podido destruirla, porque es obvio, ¿cómo vas a destruir una iglesia, la iglesia del diablo? ¿Cómo uno le va a poder competir contra el diablo, a destruir su obra maestra? Porque esta iglesia católica es una obra maestra de Satanás. Es la obra maestra más perfecta que ha logrado conseguir y crear él, casi en su existencia, en toda esta historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha llegado a engañar a la gente a tal punto que se hacen llamar cristianos y creen en Dios y alaban a Dios y creen que se van a ir al cielo. Muchos se creen salvados de cierta forma, ¿verdad? Bueno, de hecho ni se creen, pero creen que creen en Dios y que Dios al final de cuentas los va a salvar, los va a sacar del purgatorio, ¿verdad? Y se van a ir a la gloria, van a ir a descansar. ¿Y cuánta gente por casi 2000 años han sido engañadas por esta iglesia católica? ¿Cuánta gente? Y hasta el día de hoy. O sea, es una obra maestra de Satanás. Por eso vimos claramente que en Apocalipsis 17 el apóstol Juan se sorprendió en el momento en que se le reveló, se le comenzó a revelar este gran misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra. Por eso Juan se maravilló al ver esta obra perfecta de Satanás, esta obra maestra. Se maravilló Juan al ver lo que Satanás es capaz de realizar. ¿Cómo es capaz Satanás de torcer la escritura y de manipular las mentes como él quiere y acomodar todo a su favor? Entonces, eso ya quedó definido, ¿verdad? Ahora continuamos leyendo. Versículo 4 dice, y los 24 ancianos, eso lo voy a leer, primeramente Dios, cuando terminemos esta serie, hasta Apocalipsis capítulo 22. Ahora voy a regresar a Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Para dar una breve explicación, ¿verdad? A esos capítulos y que así esta serie pueda ser completa en cuanto a todo el libro de Apocalipsis, ya que pues en este caso lo voy a hacer al revés, ¿verdad? Los primeros 5 capítulos los voy a dejar ya para el último, pero no importa, sino que lo importante es que tomarlos en cuenta. Entonces, para poder entender aquí con respecto a estos 24 ancianos, dice, versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Recuerdan Apocalipsis 6 y Apocalipsis capítulo 7, verdad? Estas grandes multitudes, tanto como por parte de la iglesia que fue arrebatada y todos los mártires, ¿verdad? De los cuales ya hablamos, que ya están en el cielo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, ya está asegurando y garantizado. ¿Por qué? Porque ya se va a culminar y ya el Señor va a venir a reinar, ya lo ve de esa forma, ya está reinando, ya prácticamente. ¿Cuánto tiempo queda? Ya nada. Reina, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿verdad? Han llegado las bodas del Cordero antes de que ya se concrete. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo? Y su esposa se ha preparado en el versículo 7. Obviamente se ha preparado porque la esposa ya fue arrebatada, ya están todos los mártires, todos los que representan al cuerpo de Cristo, ya están en el cielo, ¿verdad? Ya fue preparada la esposa, como lo vimos en Apocalipsis 16, ¿verdad? Donde se les dijo que esperaran por un poco más de tiempo y se les dieron ropas blancas, ¿verdad? Entonces la esposa ya está preparada. ¿Para qué? Para venir a reinar con el Cordero, ¿verdad? Después de las bodas del Cordero, venir a reinar con él al milenio. Entonces aquí vemos claramente a la esposa del Cordero, la cual ya está preparada en el cielo, y vemos a otra supuesta esposa por acá, la cual ya la terminamos de leer, ya la acabamos de leer en el versículo 3, dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Vemos acá una falsa esposa, la cual ya fue juzgada por Dios y ya fue prácticamente condenada, y ahora vemos que surge la otra esposa, la real, la verdadera, la genuina iglesia de Jesucristo, la cual fue arrebatada y ahora ya está preparada, ¿verdad? Ya está preparada para las bodas del Cordero, ya está preparada para venir a reinar con Cristo. Ahora vemos claramente estas dos, ¿verdad? Una es la falsa, una ramera, y la otra es la verdadera iglesia genuina. Seguimos leyendo. Versículo 8. Y a ella, ¿a quién? A la esposa del Cordero, la cual fue arrebatada, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces vemos claramente que aquí esta falsa esposa, ya fue juzgada, ya fue condenada, ni el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, para siempre. Y vemos acá claramente que a la esposa verdadera, genuina de Jesucristo, la cual somos nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en su bendito evangelio, seremos vestidos de lino, de blanco lino, de lino fino y resplandeciente, ¿verdad? Entonces vemos ahí claramente esas dos, una falsa y la otra la verdadera, genuina. Entonces continuamos leyendo ya en el versículo 9, como subtítulo dice, la cena de las bodas del Cordero. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos claramente que este apóstol Juan, se postró a los pies de este ángel al cual se le permitió revelarle todo el Apocalipsis. Se postró ante él para adorarlo, y el ángel lo reprendió, lo detuvo. No, yo soy un simple consiervo tuyo, de Dios, un simple consiervo de Dios, al igual que tú. Tú y yo somos siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Como lo declaró María. María, cuando se le reveló que iba a dar a luz a Jesús,
Ella dijo, he aquí tu sierva, tu esclava, Señor, hágase en mí conforme a tu bendita voluntad. Eso es lo que ahorita nosotros, antes del milenio, somos siervos al servicio del único Dios altísimo, sobre quien es al único al cual debemos de adorar y nos debemos de inclinar solamente ante Él. Esta es la enseñanza claramente, ¿verdad? No como hoy en día, ¿verdad? En esta falsa iglesia católica donde se inclinan ante la Guadalupe principalmente, porque es la más oficial, que supuestamente es María, ¿verdad? Entonces se inclinan ante ella, hacen peregrinaciones, se van hasta la basílica, ¿verdad? Se traen la antorcha, una famosa carrera guadalupana, eh, le cantan, le rezan, le danzan, ¿verdad? Se la llevan cargando por ahí, ¿verdad? Y le danzan, le hacen su danza, ¿verdad? La coronan, le echan florecitas, le cantan las mañanitas, le cantan alabanzas, se postran ante ella, porque hay mucha gente que se hinca ante ella, van y la tocan, así tocan el muñequito de yeso y se la brotan en la cara y bueno, ¿verdad? Incluso lo podemos ver en la famosa Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Es un claro ejemplo de lo que la gente católica hace. Entonces, aquí estamos viendo claramente la enseñanza, solo ante Dios te debes de postrar. Y aquí estamos viendo claramente que ellos, ¿cómo se consideró el apóstol Juan, o está siendo considerado el apóstol Juan y el ángel como siervos de Dios, como siervos de Dios? ¿Por qué? Porque aún no hemos entrado al reino milenial para reinar como Cristo, para que entonces ya podamos ser considerados como reyes y sacerdotes. Entonces, mientras no entremos a ese milenio, nosotros por el momento somos siervos de Dios, predicando estas buenas noticias de salvación para la humanidad por medio del Evangelio, bendito Evangelio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leer como subtítulo El jinete del caballo blanco, del versículo 11 hasta el versículo 21. Ahora ya viene, en este caso, después de ya de haber surgido ya las bodas del Cordero, de haberse dado ya las bodas del Cordero y haberse preparado ya su esposa para venir con el Cordero. Ahora ya vamos a ver cómo será, cómo se hará manifiesto el Señor en su segunda venida. Versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto, vi el cielo completamente abierto, ¿verdad? Y he aquí un caballo blanco. Eso ya, como les dije, ya lo expliqué mejor en el video de la segunda venida de Jesucristo. Incluso hice dibujos, animaciones, ¿verdad? Donde puse aquí al Señor Jesús viniendo del cielo en un caballo y toda su esposa, la iglesia, montada a caballos por detrás de él. Y acá todos los ejércitos del anticristo, ¿verdad? Con todo su armamento nuclear, con toda su inteligencia artificial, su robótica, ¿verdad? Guerreando y queriendo pelear contra el Cordero. Eso ya lo expliqué mejor en el otro video, entonces aquí seré breve. Dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En caballos blancos, obviamente, ¿verdad? Porque en este caso igual Luis Toro, la Iglesia Católica, no creen en que aquí se está refiriendo a su iglesia que ya viene montada en caballos detrás de Jesús. Ellos dicen que son los santos, se refiere a los ángeles, ¿verdad? Pero bueno, porque supuestamente así lo dice en Mateo 25, ¿verdad? Pero, aunque sí lo dice, ¿verdad? Pero hay que
hacer un exégesis bien de la palabra de Dios y claramente es verdad, el Señor vendrá con sus santos ángeles, con toda su gloria en su segunda venida, pero los ángeles no montan a caballo. ¿Dónde has visto tú, amigo y amiga que me escuchas, si tienes conocimiento bíblico? O yo le podría preguntar a los toros, ¿dónde has visto tú en la Biblia o en algún lugar donde has visto a algún ángel montando a caballo? Los ángeles por eso tienen sus alas, son seres espirituales, ellos no necesitan montar a caballo. Los caballos fueron creados como un medio de transporte para los seres humanos. Y en toda la historia, los seres humanos siempre son los que han montado caballos. Y los caballos son los que los seres humanos han utilizado como instrumentos de guerra, como automóviles de guerra, para salir a la batalla, a las guerras, siempre a caballo, ¿verdad? Los más privilegiados, los más fuertes, vamos a decirlo así, los de mayor rango, amontados a caballo, a la guerra, para humanos. Eso no significa eso no significa que entonces ya los ángeles no van a venir en su segunda venida. No, en su segunda venida van a venir los santos ángeles, que son considerados como santos, pero ellos van a venir alrededor. Va a venir el Cordero, Jesucristo montado a caballo, y toda su iglesia, la cual ya se preparó en el cielo, ¿verdad? Ya pasó las bodas del Cordero, ya se preparó. Ahora viene su iglesia montada a caballos detrás del Cordero, las cuales fueron vestidas, lo vimos aquí claramente, ¿verdad? Apocalipsis 19 en el versículo 8 dice claramente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, perdón, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia genuina de Jesucristo, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos claramente que también la iglesia de Jesucristo, nosotros, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, somos considerados santos para Dios, al igual que a los ángeles. Entonces vemos claramente que aquí la iglesia, la esposa del Cordero, se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué dice acá? En Apocalipsis capítulo 19, aquí mismo, versículo 12, dice, versículo 14 más bien, en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ya vieron el contexto? Como el mismo Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8, en el versículo 7 y 8 nos especificó quiénes son estas personas a las cuales se les concedió vestirse de este color limpio, finísimo, ¿verdad? Resplandeciente, a la iglesia, a la esposa. Entonces vemos claramente que aquí, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La esposa del Cordero, la cual ya fue preparada, ya estaba preparada, venía detrás de Jesucristo montada a caballo, al igual que Jesús viene montado a caballo, y de ahí, tanto la esposa como el Señor Jesús, montados a caballo, rodeados de sus santos ángeles en su gloria, con sus alas, ¿verdad? Con alas, porque los ángeles tienen alas, no necesitan un caballo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que ya vienen estos dos grupos santos, los santos que representan a la iglesia de Jesucristo, a la esposa del Cordero, y los santos que representan a los ángeles. Todo el ejército celestial, tanto por ángeles como por la esposa del Cordero, montada a caballo, vienen con el Señor. Y a ese conjunto de ángeles y de seres humanos ya siendo representados como la esposa del Cordero, a eso ya se le considera, a todo ese conjunto, se le considera los ejércitos celestiales que vienen detrás del Cordero
de Jesucristo a pelear en la batalla del Armagedón contra el anticristo, que va a ser el líder, ¿verdad? El anticristo va a ser el líder, y con todos los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Con todo el poder de la humanidad en cuanto a la tecnología, ¿verdad? En cuanto a armamento. Entonces va a ser una batalla, pues la última batalla va a ser ahora sí, como se suele decir, la tercera guerra mundial. Y como hay un dicho que dice, la tercera es la última, la tercera y la última. Ya hubo una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, y esta tercera guerra va a ser no mundial, ¿verdad? Porque no va a ser que van a pelear naciones entre naciones, no, sino que todas las naciones, en vez de pelear entre ellas, se van a unificar en compañía del anticristo, siendo lideradas por el anticristo para combatir, para luchar, no contra ellas mismas, sino ahora contra los ejércitos celestiales, que provenientes del cielo, que vendrán del cielo en su segunda venida. Entonces ahí será la tercera guerra mundial, tanto mundial como celestial, ¿verdad? Donde se le podrá poner, vendrá celestial, porque vendrán los ejércitos celestiales, y se le pondrá fin, en este caso, a este mundo, ¿verdad? Autogobernándose a sí mismo, para luego entrar al milenio, donde ya entonces Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores, con su iglesia en compañía, como sacerdotes y reyes, con vara de hierro, ¿verdad? Para esperar a la última batalla, que será cuando Satanás sea suelto del abismo para engañar a las naciones, y van otra vez a hacer otra guerra en Jerusalén. Ahí lo especifica claramente, en la santa ciudad, Jerusalén. Rodearán la santa ciudad y descenderá fuego del cielo, y el Señor los consumirá a todos, ¿verdad? Eso lo estaremos viendo. Entonces, esta será la tercera guerra mundial en cuanto a estas naciones, en cuanto a este mundo, porque luego viene la otra guerra, que será en el milenio, pero ya va a ser para culminar, para ponerle fin ya a toda guerra. A toda guerra, ya no existirá más guerra alguna. Entonces vemos claramente que estos que están montados a caballo, estos ejércitos celestiales que están montados a caballo, son la esposa del Cordero. Ahora vamos al versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda, de la boca del Cordero, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué Jesucristo pisa el lagar de la ira de Dios Todopoderoso? Porque Jesucristo es el único que le puede poner fin a la ira de Dios. Es el único que le puede poner fin a la ira de Dios. Jesucristo es el único que puede apaciguar a la ira de Dios. Es el único que puede, apaciguar, ¿no? Calmar al Señor para que detenga su ira. Jesucristo es el único que puede ponerle fin a la ira de Dios, y lo hará. Aquí le pondrá fin a la ira de Dios para entonces Él comenzar a reinar. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué Rey de Reyes? Porque será el Rey de nosotros, los reyes, ya como reyes y sacerdotes, que estaremos reinando con Él en el milenio. Entonces Él será el Rey Supremo, ¿verdad? Versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19, y vi a la bestia,
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ¿verdad? Lo acabo de explicar. Y a sus ejércitos, eso lo podrán ver mejor en el otro video que les digo que hice en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, ¿verdad? Eso ustedes lo podrán, los invito a que vayan a ese video y ahí yo dibujé con dibujos, animaciones, animados, aquí, donde se puede entender un poco mejor. Dice versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, ojo, estos dos fueron lanzados vivos después de que se dio esta guerra del Armagedón, esta batalla. Estos dos, ¿verdad? El falso profeta y la bestia, en este caso el anticristo, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos después de que Cristo venga en su segunda venida, se dé la batalla del Armagedón. La bestia y el falso profeta serán, en este caso el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos, vivos a este lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces vemos claramente que este anticristo o esta bestia y este falso profeta serán los primeros promotores, serán los primeros que van a inaugurar el lago de fuego y azufre, porque ahorita el lago de fuego y azufre está vacío, está vacío. Ahorita toda la gente están las almas de los seres humanos están en el infierno, esperando el día del juicio final, para una vez que sean juzgados en el día del juicio final, luego sean lanzados al lago de fuego y azufre. Pero aquí vemos claramente ya que una vez que Jesucristo venga a su segunda venida, si esto es así en el 2033, que ojalá y sí, este falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, van vivos, vivos, en cuerpo y alma, vivos. Y estos dos van a ser los principales, van a ser los promotores, van a ser los que van a inaugurar este lago, este jacuzzi de fuego y azufre. Van a ser los primeros dos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y escucha la palabra vivos, vivos, porque aquí en este lago de fuego y azufre, de igual manera todas estas almas que ahorita están en el infierno, cuando sean presentadas el día del juicio, estas almas van a salir del infierno hacia la tierra y aquí van a estar sus cuerpos en sus tumbas. Y estas almas van a salir del infierno, van a tomar sus cuerpos naturales y van a resucitar en sus cuerpos naturales para ser presentados en el juicio. Vivos ya vivos, ya resucitados. Esta es la segunda resurrección para los muertos. Entonces estas almas van a resucitar en sus cuerpos físicos, en sus cuerpos naturales, en sus mismos cuerpos con los cuales murieron. Van a resucitar para ser presentados al juicio final, para luego ser juzgados por sus obras, para luego ser lanzados al igual que este falso profeta y al anticristo, la bestia, para ser lanzados igual que ellos, vivos en cuerpo y alma, vivos por los siglos de los siglos. Aquí se consumará la muerte segunda, la segunda muerte, donde es el abandono absoluto de Dios con sus criaturas, en este caso con los ángeles, con el diablo, los ángeles y con los seres humanos y con los demonios, ¿verdad? Que caerán a este lago de fuego y azufre. Es el abandono eterno de Dios con estos seres, ¿verdad? Con estos seres creados por Dios. Entonces esto ya es el completo desamparo eterno. La muerte segunda, aquí se concluirá, se determinará la segunda muerte, la muerte del alma. Aquí es donde la muerte del alma
Aquí es donde se le ejecutará la muerte al alma, definitivamente. Porque aquí el alma aún no muere, aquí el alma ya está condenada, ya está esperando ser lanzada a la muerte segunda. Pero el alma aún es el alma, solo es el alma la que está en el infierno, esperando, en espera de ser lanzada a su segunda muerte. Aquí el alma aún está esperando la segunda muerte. Aquí el alma aún no muere. Ya está destinada a morir, ya está condenada, pero aún no muere. Está en el infierno para poder efectuar, para que se le pueda efectuar a estas almas la segunda muerte, ya tienen que estar aquí en el lago de fuego, en cuerpo y alma. Entonces, estas almas aún no experimentan la segunda muerte, estando en el infierno, pero la van a experimentar. Esa es su esperanza, ¿verdad? Qué esperanza más triste, más lamentable, ¿verdad? Lo siento por estas almas que ya cayeron al infierno, ¿verdad? Y nunca se arrepintieron. Voluntariamente lo hicieron, no quisieron arrepentirse, rechazaron el amor de la verdad, rechazaron el evangelio y por culpa de ellos están en el infierno porque Dios no envía al infierno a nadie. Uno, como ser humano, uno se va solito, ¿verdad? Porque uno es quien decide. El Señor te da esa libertad de que nosotros voluntariamente decidamos si arrepentirnos o no hacerlo. Entonces, en esta vida se determina el estatus eterno para nuestras almas, para nuestro yo, porque el que está hablando soy yo, soy mi alma, yo soy mi alma, yo soy el alma, el que hablo, el que escucho, el que veo. Yo soy el alma. Entonces, ya para finalizar, leo el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esas aves que el ángel parado de pie en el sol, ¿verdad? Las les habló, las convocó a esta congregación, ¿verdad? Para que se comieran la carne, ¿verdad? Para que limpiaran esta tierra, ¿verdad? De esta pestilencia, de esta mortandad que el Cordero y los ejércitos celestiales hicieron, ¿verdad? En cuanto a estos reyes, a estos ejércitos. Entonces vemos cómo culmina, en este caso, este periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, con la venida de nuestro bendito Salvador Jesucristo, en la batalla del Armagedón, ¿verdad? Para ponerle fin a este gobierno humanitario donde el hombre se está autogobernando a sí mismo, se ha venido autogobernando a sí mismo desde Adán, desde la caída de Adán hasta nuestros días y hasta este día, donde Dios ha estado contendiendo con el ser humano, con cada rey, con cada presidente, con cada gobierno, con cada líder poderoso que se ha levantado sobre esta tierra. El Señor ha estado contendiendo, pero siempre el ser humano se ha estado autogobernando a sí mismo, sin la intervención de Dios, sin la ayuda de Dios, sin poner a Dios como principal, ¿verdad? Como principal de intermedio, poner a Dios, principalmente a Dios por encima de todo y reinar conforme a su voluntad. No, todos los gobernantes lo han hecho, han gobernado y están gobernando independientemente de Dios, por lo cual el Señor ha estado contendiendo con esta humanidad, exhortándolos a que se arrepientan, a que tomen conciencia de lo que está por venir después de la muerte y de lo que está por venir dentro de poco tiempo ya a esta humanidad, la cual ya está llegando a su límite. Entonces vemos claramente que entonces aquí en su segunda venida se dará la batalla del Armagedón, donde obviamente Jesucristo saldrá por segunda vez victorioso, ¿verdad? Como lo hizo en la cruz, salió victorioso, ahora nuevamente el Señor lo hará, saldrá victorioso, y una vez que destruya a todos estos ejércitos y el anticristo sea lanzado junto con el falso profeta al lago de fuego y azufre,
y lo vamos a ver más adelante, y Satanás sea lanzado sea encerrado en el abismo, entonces el Señor va a poder juzgar a las naciones, va a poder juzgar a estas naciones que hayan sobrevivido hasta el final. Entonces, estas personas que sobre todas las naciones del mundo entero que hayan sobrevivido hasta el final, el Señor las va a juzgar, así como también los 12 apóstoles sentados en 12 tronos van a juzgar a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel, porque por un lado, en este juicio a las naciones, los 12 apóstoles se van a encargar de juzgar a Israel, al pueblo de Israel, a sus 12 tribus, un apóstol por cada tribu, como también Jesucristo se va a dedicar a juzgar a las naciones, ¿verdad? A las naciones, a los gentiles, para entonces ver quiénes son dignos para elegir a estos corderitos y apartar a estos cabritos, ¿verdad? Para que estos cabritos sean lanzados al infierno y estos corderitos que sean apartados a su derecha puedan ser dignos de ser parte, de formar parte de estas palabras que Jesucristo les dirá. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino milenial, este reino por 1000 años que les fue preparado desde antes, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Venid y heredad el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Jesús entonces les podrá decir esas hermosas palabras a estos corderitos que sean apartados a su derecha, y entonces entraremos, ¿verdad? Juntamente con los que van a resucitar, todos estos mártires que murieron aquí en la gran tribulación, no habiéndose dejado imputar la marca de la bestia, y fueron salvados. Esta gran muchedumbre resucitarán aquí al final, resucitarán, ¿verdad?, en sus cuerpos para entrar al milenio, y los que hayan aguantado hasta el final entrarán en sus cuerpos naturales, con esos mismos cuerpos con los cuales aguantaron hasta el final, con esos mismos cuerpos van a entrar al milenio para ser gobernados por Jesucristo y por su iglesia, ¿verdad? Entonces, y de hecho a esto se le considera como la primera resurrección, ¿verdad? Una resurrección que se divide principalmente en tres partes, ¿verdad? Con la resurrección de Jesucristo como primicia, juntamente con él los santos del Antiguo Testamento. Luego, la segunda parte de la primera resurrección, el arrebatamiento, ¿verdad? El cual fue para su iglesia, por la fe, para ser librados de este tiempo. Y la tercera parte de la primera resurrección se efectuará en su segunda venida para con todos los mártires de este tiempo. Todos estos mártires que no pudieron ser librados de este tiempo. ¿Por qué? Por no haber creído en el Evangelio y pues no fueron arrebatados, pero después creyeron, se arrepintieron y dieron sus vidas por Jesucristo. Tuvieron que pasar por este tiempo, no pudieron ser librados, entonces tuvieron que dar sus vidas por Jesucristo, ¿verdad? Y como recompensa, al final ellos formarán parte del tercer grupo que corresponderá a la primera resurrección, donde ya no habrá más resurrección para vida eterna, ya no habrá más. Ahí se completará el número de esas tres partes que corresponden a la primera resurrección. Y por eso dice la palabra más adelante, lo vamos a leer, que dice: bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, ¿verdad? Sobre nosotros. Sobre estos tres grupos que le acabo de mencionar, que hayan formado parte de la primera resurrección, a nosotros la segunda muerte ya no nos podrá, ya no tendrá poder sobre nosotros. Estaremos libres de toda condena y libres de caer a esta segunda muerte. Porque aún los que
los corderitos que hayan aguantado hasta el final en sus cuerpos naturales y en sus cuerpos naturales pasan a ser reinados por nosotros, por Jesucristo y por la iglesia en el milenio, aún ellos van a poder morir físicamente, ¿verdad? Aún ellos van a poder morir incluso en el milenio. Entonces, aún para ellos todavía va a estar propensa, todavía para ellos va a estar propenso el caer al lago de fuego y azufre, si es que se dejan engañar, al final del milenio por Satanás cuando surja del abismo, que de hecho no creo que ellos se vayan a dejar engañar. Realmente para ellos no lo creo, porque ellos ya pasaron esta prueba, la pasaron, van a entrar al milenio. Pero para los que sí creo que se van a dejar engañar, van a ser fácilmente engañados, en el milenio van a ser para todas aquellas generaciones, aquellos bebés que nazcan dentro del milenio por medio de estos corderitos que aguantaron hasta el final y que entraron al reino milenial en sus cuerpos naturales. Esas personas se van a poder reproducir en el milenio para poder gobernar, para que se creen naciones en el mundo entero y poder nosotros, la esposa del Cordero, juntamente con el Cordero, reinar a esas naciones que van a estar en constante reproducción, reproduciéndose. Entonces, todos esos bebés que nazcan dentro del milenio, por medio de estas personas en sus cuerpos naturales, todas esos bebés, esas generaciones que crezcan, que nazcan en el milenio, son las que van a ser probadas al final del milenio por el diablo que saldrá del abismo. Será sacado del abismo, ¿verdad? Se le abrirá la puerta para que salga a engañar a las naciones. Entonces, esas naciones quiero claramente entender que se refiere que las cuales van a ser engañadas van a ser a todas esas personas que nazcan en el milenio, que nunca han tenido, jamás han sabido lo que es sentir la tentación de Satanás. Lo van a escuchar, van a conocer, van a saber toda la historia por parte de sus padres, ¿verdad? Van a conocer todo el libro de Apocalipsis, todo lo que sus padres sufrieron, van a conocer todo, cómo ellos aguantaron, soportaron la marca de la bestia, o sea, se les va a hacer saber todo en el milenio a esos a esos niños que crezcan, que nazcan en el milenio, se les va a dar cátedra, ¿verdad? Por 1000 años, se les va a enseñar para que ellos sepan, estén conscientes de todo, ¿verdad? Pero sin sentir humanamente, carnalmente, sin sentir la tentación de Satanás en carne propia, carne viva, en carne propia. Entonces, como última prueba, Dios les va a permitir a esas generaciones que nazcan en el milenio ser tentados por Satanás, ya habiendo sabido todo, toda la historia de la humanidad, con lujo de detalle, con hora, minuto, segundo, milésima de segundo, y ya van a poder saber todo, se les hará conocer todo. Entonces, a esas generaciones de jóvenes, de bebés que nazcan en el milenio, a ellos, por nunca haber sido tentados por Satanás, por nunca haber experimentado la tentación de Satanás, y ya teniendo todo el conocimiento de quién es Satanás y todo parejo, entonces Dios como última prueba, como primera y última y única prueba, les va a soltar, les va a liberar a Satanás al final del milenio para que los tiente, para que ellos gusten por primera vez la tentación en carne propia y la seducción en carne propia por medio de Satanás, para ver si son dignos, para ver si son dignos de heredar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, para ser reinados por la eternidad, por los siglos de los siglos, por el Dios Altísimo y el Cordero, y la esposa del Cordero, ¿verdad? Y el pueblo de Israel dentro de esa nueva Jerusalén, donde Dios mismo estará morando con los hombres y reinando con ellos, y nosotros le estaremos sirviendo a Él y podremos ver su rostro por la eternidad. Entonces, de esa forma, estas generaciones que nacerán en el milenio serán probadas
para ver si son dignas de entrar a la eternidad. Y quiero pensar que seguirse reproduciendo, porque ellos van a tener sus cuerpos naturales, ¿verdad? Esos cuerpos naturales que adquirieron en el milenio, pues van a pasar con esos mismos cuerpos a la eternidad. ¿Por qué? Porque la primera resurrección ya pasó. Aquí lo dice claramente, la primera resurrección ya terminó. Con este tercer grupo que fue resucitado de mártires, se culminó, se completó el número perfecto que equivale a la primera resurrección. Entonces todos estos del milenio, ellos van a estar en sus cuerpos naturales, ¿verdad? Y en esos cuerpos naturales van a poder pasar a la eternidad, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Si pasan, en este caso, para los que nazcan en el milenio, si pasan esta prueba. Y si no la pasan, serán muertos físicamente, porque dice claramente que el Señor descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Y todos ellos, pues, prácticamente casi caerán al infierno por cuestiones de segundos para luego salir al juicio, porque de ahí viene el juicio ya. Y entonces esas generaciones que hayan crecido en el milenio, que no hayan pasado la prueba en cuanto a la tentación de Satanás, habiendo gustado el reino milenial de Jesucristo, el paraíso aquí en la tierra, aún va a existir la segunda muerte para ellos. Aún va a haber, aún va a existir la posibilidad de que ciertas personas puedan caer al lago de fuego y azufre. Y esas personas serán esas que nazcan en el milenio, ¿verdad? Que no pasen la prueba al final del milenio. Porque una vez que termine el milenio, y los que no hayan pasado la prueba van a morir físicamente, van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y los que sí hayan pasado la prueba, todas esas generaciones que nacieron en el milenio, que sí hayan pasado la prueba, que hayan rechazado la tentación de Satanás en su cuerpo, en ese cuerpo natural, juntamente con sus padres, ¿verdad? Que, que aguantaron, soportaron la prueba aquí hasta su segunda venida, juntamente con sus padres, van a poder pasar van a poder entrar a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra que Dios creará, ¿verdad? Van a poder pasar a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra para ser entonces gobernados por Dios y Jesucristo por la eternidad, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Donde quiero pensar que seguirá existiendo reproducción hasta el infinito, ahora sí, sin límite, hasta el infinito, ¿verdad? Porque si vamos a reinar, tenemos que reinar a alguien, a las naciones, dice la palabra de Dios. Y de hecho dice la palabra de Dios, lo vamos a leer más adelante, que dice que a la nueva creación, al nuevo cielo y a la nueva tierra entrarán las naciones que hayan sido salvas. La pregunta es, ¿salvas de qué? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Salvas de qué? Salvas del milenio, de la tentación de Satanás al final del milenio, ¿verdad? Lo que les he venido diciendo. Entonces, esas generaciones, esas naciones que sean salvas al final del milenio, pasarán a la eternidad, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra para ser gobernados por la eternidad, por Dios mismo en persona. Y para esas personas que tienen cuerpos naturales y entrarán a la eternidad, para ellos está el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que dice claramente que las hojas del árbol sirven para la sanidad de las naciones. Para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿por qué la sanidad de las naciones? Quizás porque esas naciones tendrán sus cuerpos naturales, ¿verdad? Y para no morir o para curarse, si es que optan por alguna enfermedad, que lo dudo, ¿verdad? No creo, pero si así fuese, pues esas hojas del árbol de la vida servirán para sanación, para sanar a esas personas y para estarles dando constantemente esa inmortalidad para sus cuerpos, ¿verdad? Para que se rejuvenezcan siempre y constantemente, se estén rejuveneciendo y permitan vivir por la eternidad, para siempre, ¿verdad? Eso ya es algo que uno lo puede especular conforme a lo que está escrito.
¿verdad? Pero bueno, hermanos y amigos, me despido de este video. Fue una bendición una vez más haber estado aquí con ustedes, eh, trayendo un capítulo más de este bendito y precioso y hermoso libro de Apocalipsis, en el cual ya el día de hoy hemos finalizado con Apocalipsis capítulo 19, habiendo comenzado en Apocalipsis capítulo 6. Ya concluimos con estos 7 años de tribulación y gran tribulación después del arrebatamiento, para luego comenzar con el milenio, la nueva Jerusalén, para luego retroceder a explicar Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, ¿verdad? Para ponerle fin a esta serie apocalíptica, ¿verdad? Perdón, en cuanto a este libro profético, ¿verdad? Entonces, bueno, me despido, amigos y hermanos, bendiciones a todos y recuerden siempre el Evangelio. El Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse significa que tú reconozcas que eres un pecador y le pidas perdón a Dios por lo que tú eres, un pecador, y que de ahí tú estés consciente que por ser un pecador estás caminando rumbo al infierno, que tú mereces ir al infierno a pagar por tus pecados. Entonces, una vez que tú reconozcas eso y te veas con esa condición, entonces tú veas la necesidad y sientas en tu corazón la necesidad de encontrar a un Salvador, o la necesidad de necesitar a alguien que te salve, ¿verdad? Entonces ese alguien que te va a salvar, que te puede salvar, es Jesucristo, habiendo muerto Él por tus pecados en la cruz. Jesús, habiéndose dejado imputar por todos tus pecados por medio del Padre en la cruz, Él pagó por todos tus pecados para que tú ya no tengas que ir a pagarlos al infierno. Jesucristo ya los pagó en la cruz. El juicio que tú debías de venir a pagar aquí, a este juicio final, para ser juzgado por tus obras y ser condenado por tus pecados, Jesucristo pagó por tus pecados, y Jesucristo en la cruz ya fue juzgado por este juicio, por tus malas obras. Entonces en el Evangelio se encuentra la paga para con tus pecados y el juicio para con tus obras. Todo Jesucristo lo pagó en la cruz, para así darle vida eterna a nuestras almas, darle la inmortalidad a nuestras almas y darnos esa bendita seguridad de que somos salvos y que al morir realmente iremos a descansar en paz a la gloria eterna. Porque Jesucristo dijo: yo les doy vida eterna, y el que crea en mí la tendrá, mas el que no crea será condenado, punto. Entonces es tan simple como eso, amigo y amiga que me escuchas. Entonces, bueno, los dejo con esta invitación a que se arrepientan y crean en el Evangelio, ¿verdad? Y que que atiendan, ¿verdad? Que atiendan a este llamado, a este mensaje antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Que no descuiden esta salvación tan grande que está tocando a la puerta de sus corazones, antes de que sea demasiado tarde, y una vez que ustedes caigan a este lugar, entonces ya quieran tomar conciencia, comiencen a tomar conciencia, ¿verdad? Y ya deseen una segunda oportunidad y no la tendrán. Aquí se habrán terminado todas las oportunidades de arrepentirte para salvación. Entonces es aquí, en la tierra, en vida, donde debemos libremente de tomar conciencia de a dónde queremos ir, a dónde queremos pasar la eternidad, en la vida eterna o en la condenación eterna, en compañía del diablo y de sus ángeles. Entonces, bueno, amigos, los dejo. Bendiciones. Ojalá y realmente este mensaje les sea de muchísima bendición y muchas personas puedan venir a Cristo, ¿verdad? Para que puedan ser dignos de ser arrebatados el día del arrebatamiento, ¿verdad? Y huir y escapar de estas cosas que sobrevendrán al mundo entero en los próximos ya
años, pocos años ya quedan. Si esto es así, que ojalá y sí sea así realmente en el 2026, ya para el 2027 estaría dando comienzo a todo esto. Entonces estamos a muy pocos años, ¿verdad? Entonces, bueno, los dejo con este mensaje. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden, Maranata, que significa Cristo viene pronto.